quisimos meditar y compartir como equipo se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 22, y más específica y puntualmente en el versículo 13. En este pasaje Dios se revela como Yahvé Jireh, y el contexto en el que Dios se revela es muy conocido por todos nosotros. Está Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Y, y después de tanto tiempo el Señor le concedió el hijo que el Señor le había prometido y que Abraham había esperado tanto. Y en estos pasajes el Señor le pide que vaya y adore, y le pide que vaya y sacrifique a su hijo. Y puntualiza, dice, quiero que me sacrifiques a Isaac, tu único hijo. Y entonces, bueno, a Abraham, después de una lucha interna contra lo que él quería, decide emprender el viaje. Van hacia el monte ahí con sus ayudantes y con Isaac. Ah, Después Abraham les dice, ¿sabes qué? Vamos, el muchacho y yo, haciendo referencia a su hijo, vamos a ir y adoraremos. Es la palabra, es la primera vez que se menciona la palabra adorar en la Biblia, y esto nos hace referencia también acerca del sacrificio de la adoración, ¿verdad? Y en ese momento, ya estando ahí en el lugar del altar, entonces Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, su único hijo, Isaac. Y entonces una voz del cielo le dice, detente, no mates a Isaac, porque yo he visto que ni siquiera a él me lo niegas. Entonces yo he probado tu amor por mí, ¿no? Y relata la historia en la Biblia que entonces aparece ahí un corderito, y este corderito toma el lugar del sacrificio y entonces es sacrificado, y Abraham decide ponerle a ese lugar Jehová Jireh, que es el Señor nos provee. Y de esta manera el Señor se revela a la humanidad por primera vez como Jehová quien provee. Y pasando a esta parte del significado de Jehová Jireh, quizá por mucho tiempo, en muchas ocasiones, nos hemos ido a un significado que el Señor no quiso decir en ese momento. Cuando escuchamos Jehová Jireh, es el Señor nuestro proveedor, y pensamos en todos los bienes, ¿no? O quizá en lo que nos hace falta, o quizá en lo que necesitamos, algún bien material, o algún trabajo, o alguna necesidad de cualquier tipo. Pero Jehová Jireh se reveló de esta manera como el cordero que toma el lugar del sacrificio. Y esto nos ayuda, y nos lo podemos ver en el Nuevo Testamento en dos pasajes que quisiéramos mencionar únicamente. El primero es Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 29, cuando Juan el Bautista viene, se encuentra con Jesús y dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos está recordando a esta escena en este monte cuando se revela Yahvé Jireh, no quien provee para aumentar lo que ya tenemos, sino quien provee para abastecer lo que no tuvimos nunca. Alguien que nos ayudara a hacer el sacrificio para poder vivir una vida de adoración. El segundo pasaje es Mateo capítulo 1, verso 21, y es relatando el nacimiento de Jesús. Y el ángel le dice, tú le vas a poner por nombre a este niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, se nos dio un hijo, se nos dio un cordero que quita el pecado, se nos dio a alguien que pudo suplantar el sacrificio que nos correspondía a nosotros. Y entonces encontramos en el Nuevo Testamento, y encontramos hoy en día también a Yahvé Jireh, no quien provee de muchas cosas que lo hace, pero más bien quien provee de un sacrificio perfecto para que nuestra vida pueda ser una vida de adoración como el sacrificio de Abraham.
Y bueno, es lo que queríamos compartir y recordar también. Los nombres que elegimos como equipo acerca de los nombres de Jesús. Y uno de ellos es Jehová Nisi. Y quiero leerte este capítulo, este versículo en Éxodo 17, del 8 al 15. Y dice lo siguiente, habla sobre la guerra que tuvo el pueblo de Israel con Amalek. Recordemos que cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, al pasar sobre el territorio de Amalek, Amalek no les permitió pasar, les hizo rodear, dar una gran vuelta a su territorio y aún el Señor en la palabra menciona que Él no olvidará lo que hizo Amalek con el pueblo de Israel. Si hubiera ayudado a Amalek al pueblo de Israel, creo que otra historia hubiera sido, pero la realidad es que no lo hizo y aún se ensañó con el pueblo de Israel, que no les permitió su paso por su territorio. Y dice lo siguiente, cuando entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, en el monte, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, y mañana estaré sobre la cumbre de este collado y la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le mandó Moisés, y peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. ¿Qué sucede con esto, familia? Las manos de Moisés se llegaban a cansar. Entonces, cuando las manos de Moisés bajaban, prevalecía Amalek. Pero entonces Moisés permanecía con la ayuda de Aarón y Hur, cada quien en uno de sus brazos, y lo sostenían. Y así es como hubo firmeza en sus manos, lo dice el pasaje número 12. Y el 13 dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. En el versículo 14 dice, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Los iba a destruir. Había una deuda que tenía pendiente Amalek para el pueblo de Israel, para con Dios. Y entonces en el versículo 15 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. En la concordancia Strong, Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, también da la definición como símbolo de un altar en el desierto, no como bandera o insignia, sino como un altar en el desierto. Aquí como pasaje paralelo, en los evangelios aparece en Lucas 23:32 la crucifixión de Jesús. Nótese que como en Éxodo, aquí también aparece el hombre que liberta con dos hombres a sus lados. Moisés aparece con dos hombres justos y Jesús aparece con dos hombres impíos. Jesús es el altar y el estandarte es la victoria de Dios sobre Amalek y sobre las tinieblas, para gloria de Dios y salvación nuestra.